Prueba de escritorio, algoritmo estudiantes. Bueno, entonces, primero que todo se empiezan definiendo todas las variables así por orden. Entonces aquí se va mostrando en estas primeras partes por nombre de declaración. Entonces primero son las cadenas, el nombre, el código de grupo, el código de grupo actual y el nombre del estudiante de mayor estatura. Después siguen declarándose los reales también por orden de la estatura, el peso, la mayor estatura, ¿cómo es que es? El peso del estudiante de mayor estatura y el promedio. Después siguen los enteros, las, la edad, el contador de estudiantes por grupo y la suma de edades. Listo, entonces en el inicio se empieza. Se inicializan las variables, el nombre del estudiante mayor estatura y el mayor estatura, ambas en esta parte. Prosigue la primera el primer mensaje que aparece en la pantalla, que es digital, el registro de datos del primer estudiante. Entonces se lee el nombre, el código de grupo, la edad, la estatura y el peso. Entonces empiezan todos en la misma línea de código. En la siguiente se asigna al código actual el número de código. En la siguiente se asigna el contador que empieza en cero. Sí, ya se inicializa en cero, aparte de declararlo porque ya está declarado arriba. Se prosigue con la suma, también se inicializa en cero. Tenemos en cuenta que aquí se puede ver las variables del lado que ya tenían el cero desde antes, era porque ya están inicializadas. Como también esta cadena de acá. Bueno, entonces se prosigue con el primer condicional. Entonces, mientras el código actual sea igual al código y la edad no sea menos 1, entonces se procede a hacer todo este bloque de instrucciones. Entonces, eso es lo que hacemos. Como es verdadera la instrucción, entonces, se prosigue a asignar el contador de estudiantes, el número de estudiantes más 1, entonces vendría a ser 0 más 1. Después la suma de estudiantes, la suma que estaba en 0 más la edad, entonces 0 más 18, porque 18 es la edad del primer estudiante. Y después se accede al primer condicional. Entonces, si la estatura es mayor que la estatura mayor asignada hasta el momento, entonces se proceden estas tres líneas de comando. Entonces, como es verdadera la opción, se acceden estas tres y se le asignan mayor estatura, la estatura actual, el nombre del estudiante de mayor estatura como el nombre y el peso del estudiante de mayor estatura como estatura. Entonces ahí ya se asignan las tres. Se acaba el condicional y la siguiente instrucción que sigue es volver a leer los datos del siguiente estudiante. Entonces ahí ya se repite el ciclo la primera vez. Entonces vamos a dirigirnos a la primera repetición del ciclo. Listo, entonces en la primera repetición ya se empieza, como ya se leyeron los datos anteriores, por ejemplo Jaime Sierra, ya se traen acá con las variables que estaban anteriormente, con el valor anterior. Entonces, por ejemplo, acá ves que se traía 1, que se traía la suma era 18, ¿cierto? Y entonces ya se cambian cuando se pide. Entonces aquí pide el condicional, el primer condicional. Si es el mismo grupo, si el sujeto que estamos actuando en este momento, Jaime Sierra, es el mismo grupo que el anterior, entonces se prosigue con el ciclo. Entonces se asigna 1 al contador y el acumulador, que vendría a ser la suma, se le añade la otra edad.
Entonces aquí viene el mismo condicional de ahorita, pero esta vez aplicado a estos datos. Entonces, como la estatura es mayor, entonces se accede a verdadero. Y ya los datos de mayor estatura, nombre de mayor estatura y el peso de mayor estatura, cogen los datos de Jaime Sierra. Y se acaba el condicional pidiendo el nombre del siguiente sujeto, del siguiente estudiante, Carlos Díaz. Entonces Carlos Díaz ya viene y se repite el, el ciclo que empieza con un condicional. Entonces, si el código actual es el mismo al código del estudiante que tenemos en el momento, es verdadero y la edad es diferente a -1, entonces acá es falso. Es falso esta instrucción, entonces no se accede al ciclo y se pasa con la siguiente instrucción después de que se acaba el ciclo, que viene siendo la asignación de promedio y escribir el promedio del grupo anterior. Entonces en pantalla aparece grupo 11, promedio del grupo, de la edad del grupo es 17.5. Y ya se sigue trabajando con el... Entonces de ahí se repite el ciclo porque esa es la primera instrucción del ciclo externo. Después de ese ciclo ya se viene al siguiente, que es mientras la edad sea -1, lo cual es verdadero, entonces se ejecutan todas las instrucciones de ese bloque. Entonces el código se asigna el código código del grupo actual se asigna el código de Carlos Díaz porque es el estudiante que estamos el estudiante actual. El contador vuelve a cero, el acumulador vuelve a cero porque es un grupo diferente. Entonces aquí se accede al otro ciclo interno, que en la primera parte, un segundito, que en la primera parte empieza contando +1 y la suma la edad. Entonces el contador viene siendo 1 y el acumulador empieza con la edad, que es 16 de Carlos Díaz. Entonces aquí empieza el condicional anidado en este ciclo, que si la estatura es mayor a la estatura actual, entonces sí es verdadero. Entonces las tres variables que se tienen en cuenta se toman en valores de Carlos Díaz, porque Carlos Díaz es el más alto de todos. Entonces, después de que estas tres valores se asignan, se escribe, aparece en pantalla que digite los datos del siguiente estudiante. Entonces, el siguiente estudiante es Camilo Osorio. Camilo Osorio se acceden todos. Aquí pueden ver que, por ejemplo, estas variables de por acá siguen siendo el mismo anterior porque no se han cambiado. No ha habido ninguna instrucción que los cambie, ningún dato que se acceda a ellos, entonces van a quedar igual. Entonces se prosigue con el ciclo, con otra vez el ciclo. Bueno, entonces el ciclo de Camilo Osorio, si el código actual es el mismo al código de él, se procede a ejecutar ese bloque de instrucciones, pero como pero como el resultado de esa operación es falsa, pues de esa operación lógica es falso, entonces se procede con las siguientes instrucciones después de que se acaba el mientras. Entonces, después de que se acaba el mientras, se saca el promedio del grupo anterior y se imprime. Entonces se dice grupo 22, el promedio del grupo es 16. El promedio de edad del grupo es 16. Ya después de eso se accede al siguiente bloque de instrucciones del mientras, porque se sigue cumpliendo la condición del ciclo anterior, que la edad es diferente a -1, y se vuelve a acceder, y con los datos que habían leído antes se empieza a acceder los nuevos, el código, el grupo actual, el contador y el acumulador se inician otra vez, pues, desde cero, y se procede a
el ciclo anidado. Sí. Mientras el código actual sea igual al código y la edad sea diferente a -1, entonces ahí se procede. Carlos Díaz otra vez se suma el contador, el acumulador se le suma la edad, entonces serían 19, va en 19 y entonces va a el condicional. Si la estatura es mayor, si la estatura actual es mayor a la estatura mayor, entonces si la estatura actual es mayor que la estatura mayor, entonces, ¿cómo es? Entonces se ejecutan este bloque de instrucciones, pero como es falso, entonces se ignora y se va al fin de la instrucción después del fin. Entonces ahí se procede a leer el siguiente estudiante, el cual nos va a llevar a la última repetición del ciclo, que va a ser otra vez el condicional mientras el código actual sea igual al código, entonces ahí sí es igual, porque estos dos últimos tienen el mismo código de grupo. El acumulador se le añade 1, la suma, el, ¿cómo es que? No, el contador se le añade 1 y el acumulador se le suman las edades, entonces queda en un total de 39, porque son 19 más 20. Entonces aquí viene un condicional: si la estatura es mayor a la estatura mayor, si la estatura actual es igual a la estatura mayor, entonces aquí vemos que es falso, porque 1,69 no es mayor que 1,81. Entonces ese bloque de instrucciones de ahí, todo ese bloque de instrucciones se ignora, no se ejecutan. Después siguen un comando al usuario que digite el último, y como ya no hay más registros en la tabla, ya no se necesita más registros, entonces procedo a llenar los vacíos y la edad -1. Entonces ya aquí lo que sucede es que cuando se va a ejecutar otra vez el ciclo, ve que es -1 y no se ejecuta, y como el otro como el ciclo mayor, pues el que tenía todos también tenía la condición de que fuera diferente a -1, entonces tampoco se ejecuta, entonces van ambas a ejecutar las instrucciones que siguen después del fin mientras. Entonces aquí dice, ya después de ambos ciclos, dice: escribe el estudiante de mayor estatura es Carlos Díaz, con estatura 1,81 y peso 76 antes del fin. Entonces lo que tenemos es que lo que vemos que se mostró al usuario los resultados fueron los grupo 11 con el promedio del grupo, el grupo 22 con el promedio 16 y el grupo 33 con el promedio 19,5, y el estudiante de mayor estatura de todos del archivo de estudiantes para la prueba de escritorio. Muchas gracias.